Imagínate poder cambiar la iluminación de una fotografía, poder añadirles más intensidad, poder cambiarle la posición o añadir más luces hasta poder cambiarle el color. Mola, ¿verdad? Pues esto que estás viendo aquí no es ninguna inteligencia artificial, ni tampoco es un videojuego ni ningún modelo en 3D. Pero antes de explicarte qué es exactamente esto, quiero que me digas qué relación hay entre lo que acabamos de ver y los videojuegos. Década de los 90 se celebra la SIGGRAPH, una conferencia anual organizada por apasionados de la tecnología y la computación gráfica, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes y prestigiosos a nivel mundial en el campo de la informática gráfica. Avances tecnológicos, nuevas herramientas para la industria, simulación de físicas, programación, efectos visuales, etc. La mayoría son estudiantes universitarios que muestran sus trabajos e investigaciones, pero consiguen atraer la atención de todas las industrias, desde futuros cineastas hasta científicos, diseñadores, artistas, programadores. Y justamente en 1996 se presentó una nueva tecnología basada en el campo de luz, pero usado en la renderización de imágenes dentro de la computación gráfica. Pero espera un momento, ¿qué es un campo de luz? En física, campo de luz se conoce como la función ¡oh no! ¡Matemáticas! La función que describe la cantidad de luz que viaja en cada dirección en cada punto del espacio. Dicho de otra manera, en una fotografía los diferentes rayos de luz impactan sobre las superficies en todas las direcciones. La cámara recoge esos rayos de luz que convergen en un punto de la lente, formando una imagen. Pero ¿qué pasaría si en vez de recoger esa luz en un punto, se recogiera en diferentes puntos repartidos en el espacio? Pues esto justamente es el uso de los light fields. Light fields es campo de luz en inglés, te lo digo por si no sabías muy bien. Dicho de otra manera, un light field es una imagen que se puede mover para producir una sensación holográfica. Colocando una serie de cámaras, se toman todas las imágenes, se crea una máscara entre ellas y se unen para crear este efecto. El resultado es parecido al de una imagen semi-3D o una imagen holográfica, y aunque esta técnica ya se había utilizado en el videoclip de los Rolling Stones Like a Rolling Stone, dirigido por Michael Gondry, era la primera vez que se usaba en computación gráfica. Y aquí es donde aparece Paul de Bebec, a partir de ahora nuestro padre, el padre Luces. Eso suena como a jefe final del Dark Souls, y digo luces porque la luz va a tomar mucha importancia en este hombre. Paul era un joven prometedor e investigador que se doctoró en ciencias de la computación en la Universidad de Berkeley en 1996. Paul se vio atraído por esta tecnología y estuvo tiempo escribiendo activamente sobre computación gráfica y el uso de los light fields. Durante su tesis doctoral relacionado con la computación gráfica, decidió mostrar sus avances y lo hizo presentando un proyecto que consistía en renderizar una torre del reloj en 3D utilizando solo fotografías. ¿Qué? ¿Renderizar una torre gótica en 3D solo con fotos? ¡Sujeta mi disco duro! Esto que estás viendo aquí no es un simple vídeo, es algo absolutamente fascinante. Está considerado un hito en la historia de los gráficos por computadora y en particular el uso de la fotogrametría y la reconstrucción de entornos reales. De Bebec se basó en fotografías aéreas para proyectarlas sobre un modelo en 3D, logrando no solo proyectar las imágenes, sino también obtener una iluminación realista. Pensad que en aquella época el software era bastante limitado. La misma técnica que utiliza Google para crear sus mapas en 3D, con la diferencia de que Paul, nuestro padre, lo hizo en 1997. Además, todo está muy bien pensado. Fíjate que está hecho en un día nublado, justo cuando no hay sombras, tal y como se suelen hacer las sesiones de fotogrametría en la realidad, ya que las sombras estropean la textura de color. Pero vuelvo a repetir, esto es 1997. Pero es que tan solo unos años más tarde, obsesionado con saber cómo funciona la luz, cómo poder capturarla y cómo poder controlar toda esa información, nos presenta durante una conferencia del SIGGRAPH algo que va a cambiar para siempre la industria del entretenimiento. Esto que vas a ver no está hecho con inteligencia artificial, lo que vas a ver es del año 2000, hace ya más de 25 años, y es la unión de tecnología y física. Esto no es un personaje en 3D. Tampoco es ninguna inteligencia artificial, es una fotografía de una modelo con la capacidad de reiluminar por completo la imagen, poder cambiar la dirección, el color, la intensidad de la luz. ¿Te imaginas poder hacer esto en una película? Es una locura.
Paul había creado un sistema de obtención de imágenes basado en los light fields, pero en vez de utilizar varios puntos repartidos por un espacio, es decir, hacer fotos moviendo la cámara de lugar tal y como funcionan los light fields, aquí usaba una luz colocada en diferentes puntos, de tal manera que una vez recogida todas las fotografías y unidas entre sí, sería capaz de procesar toda esa información lumínica para poder controlarla libremente. Es decir, hacer fotografías cambiando todos los ángulos posibles en donde podía estar una luz. A esta técnica la llamaría Reflectance Fields. Vale, pero un momento, todavía no entiendo qué tiene que ver todo esto con los videojuegos. Pues porque toda esta tecnología, oye sí tío, está muy guapa, espectacular, increíble, pero la verdad, ¿a quién le podía interesar esta tecnología tan avanzada? Pues Paul nos cuenta que no encontró a nadie interesado en esta tecnología. A ver, no creo que para curar una enfermedad, no sé, haya que fabricar un aparato que te permita reiluminar una fotografía, no sé si me explico, pero hubo alguien que sí estuvo interesado, de hecho fue el único, y se trata de la industria del cine. La industria del cine recibió con los brazos abiertos estos nuevos avances y no tardaron en adaptarlos en sus producciones. De hecho, Matrix fue una de las primeras en utilizar esa mezcla de técnicas de las que hemos hablado. Para el efecto bala se usó un array de cámaras similar a los light fields. De hecho, este efecto lo crearon usando una combinación de esta técnica. Mirad esto, ¿os suena este efecto? ¿No recuerda bastante lo mismo que se usó en el videoclip de los Rolling Stones? Una especie de fotografía congelada en donde se va moviendo la cámara libremente. Absolutamente arte. Pues bien, nuestro padre tiene la culpa. Y para la recreación de los escenarios como el fondo de las ciudades, edificios y entornos, y hasta los actores contaron con la ayuda y tecnología de Paul y el uso de la fotogrametría. ¿Os acordáis del vídeo del principio de la torre del reloj donde Paul tomó una serie de fotografías para recrear el entorno? Pues aquí podemos ver cómo en Matrix se creaban los fondos usando esa técnica. De esta manera se ahorraron muchísimos costes de producción. Pensad que en aquella época esto era una revolución. Pero es que aquí no acaba la cosa. ¿Os suena la palabra HDRI? HDRI significa High Dynamic Range Image, es decir, imágenes que contienen mucho rango dinámico. La palabra rango dinámico hace referencia a la cantidad de información de luz que se puede almacenar en una imagen, es decir, desde el punto más brillante hasta el punto más oscuro de esa fotografía. Esta fotografía de aquí contiene información que no podemos llegar a ver. Como esta imagen tiene mucha información, nosotros podemos ajustarla a nuestro gusto, por ejemplo, haciendo que podamos calibrar la cantidad de luz del cielo, o incluso recuperar información en las sombras, haciendo que ahora esa parte sea visible. Esto es porque a la hora de hacer una fotografía, dependiendo de los ajustes de la cámara y del sensor, esa información queda registrada en la cámara y se graba en un archivo. Pero claro, tan solo podemos guardar una cantidad limitada de información. Así que Paul, el padre luces, pensó, ¿y si en vez de hacer una fotografía, hacemos varias fotografías con diferentes ajustes para poder capturar la mayor cantidad de luz y las juntamos todas en una sola fotografía? Pues bien, esos son las imágenes HDRI. ¿Y si hacemos diferentes fotografías para crear una imagen en 360 y en HDRI? Pues de ahí nació las imágenes panorámicas HDRI. ¿Y si usamos esa misma imagen que contiene tanta información lumínica, la usamos como fondo para iluminar modelos en 3D? Pues ahí tienes el IBL, Image Based Lighting, una técnica que la industria del cine lleva años utilizando y sirve para iluminar de forma realista las escenas en 3D. De hecho, puedes ver varios ejemplos de cómo esta técnica hizo que pudiéramos tener una calidad fotorrealista que todavía a día de hoy se sigue usando. Y bueno, con el paso de los años, estos avances que Paul iba haciendo evolucionaron hasta crear su obra magna, esa obra que denominó como Light Stage. Eso suena como a show de lucha libre, ¿no? Light Stage. Y créanme que esto es una revolución para los efectos visuales. De hecho, las primeras versiones eran tan rudimentarias que tenían que usar una persona que sujetara una luz y la fuera moviendo alrededor del actor. Pero mirad atentamente, de esto pasamos a esto.
Un sistema más avanzado capaz de proyectar y tomar fotografías desde muchas direcciones con una precisión milimétrica. Vale, pero ¿qué es exactamente un Light Stage y para qué sirve? Bueno, digamos que es una estructura metálica en forma esférica en donde se colocan decenas de cámaras y luces con la intención de hacer cientos de fotos desde todos los ángulos posibles. Realmente las luces lo que hacen es encenderse y apagarse para cubrir todas las posiciones lumínicas de ese ángulo en concreto. De esta forma se va a poder capturar un montón de información que posteriormente servirá para crear un modelo en 3D de alta resolución, texturas de color, texturas de reflectividad, mapas de normales, subsurface scattering, deep scattering... Oye tío, me estás hablando en chino. Como te puedes imaginar, esta increíble tecnología se empezó a utilizar para crear los primeros dobles digitales. De hecho, en la versión 3 del Light Stage ya se usaba en películas como Spider-Man 2 de 2004, El curioso caso de Benjamin Button de 2008, Avatar, Matrix, etc. A partir de aquí, esta tecnología se fue expandiendo y conforme la potencia de las videoconsolas permitían cada vez más polígonos, más texturas y efectos de más calidad, acabó llegando a la industria de los videojuegos. De hecho, casi todo lo que se ve en los videojuegos proviene de la industria del cine, pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Así que ya te puedes imaginar, ahora los estudios de videojuegos utilizan actores reales para llamar la atención y usarlos como reclamo de marketing en sus videojuegos. Todos los actores que veáis en un videojuego están sacados con esta tecnología, aunque no solo los actores son los que se escanean, ya que estudios como Naughty Dog lo usan para obtener modelos de alta calidad de la ropa, elementos y hasta los escenarios. Hasta Hideo Kojima lo usa para sus videojuegos. ¡Vámonos, Kojimón! ¡Ole, qué guapo! Bueno, pero como digo, un día hablaremos de esto más en profundidad. Volviendo al tema principal. Muy bien, pero ¿cómo funciona realmente todo esto? Es decir, ¿podría construirme yo en casa una de estas para crear un personaje de un videojuego? Respuesta corta, no. Pensad que al ser una tecnología muy costosa, la gran mayoría de estudios se desplazaban junto a los actores para poder hacer la sesión de fotogrametría. Y salvo que seas una gran empresa y te puedas construir tu propio setup como Electronic Arts o Disney, no creo que puedas tener algo así en casa o en un pequeño estudio, porque ya no es el alto coste de montar todo eso, sino la tecnología, el software y el conocimiento para sincronizar las cámaras, las luces, procesar la información, etc. Así que olvídate, no podrás tener una de estas en tu casa. Bueno, espera, porque en el siguiente vídeo vamos a crear un modelo en 3D de nosotros mismos, es decir, de mí, porque mira qué guapo que soy, usando fotogrametría y lo vamos a meter en un motor de videojuegos como Unreal Engine. O espera, incluso podemos modear un personaje y meterlo en Resident Evil. ¡Wow! Te explicaré cómo funciona esta enorme esfera, cómo se procesan los datos y vamos a usar toda esa información para crear nuestro propio personaje de videojuegos. Este es el proyecto más bestia que he hecho nunca, así que nos vemos en la parte 2. And then another